Aquí estamos otra vez en este estudio, en esta ocasión Marcos 5. ¿Cómo estás, Pati? Gracias a Yeshua, muy feliz, muy contenta. Muchas gracias por invitarnos. Rolando. Aquí estamos, gracias a Dios. Y aquí está Luis también, gracias a Jesús. ¿Qué tal? Yo estoy muy contento de estar aquí. Vamos a abrir el Brit Hadashah. Así es, aquí estamos con chocolates, cacahuates y colación. Así es. Delicioso. Bueno, pues así dice Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, Gadara. Ahí vivían los Gadarenos, como en el DF, los defeños. Y cuando salió él de la barca, siempre que aparece la barca, remite a la iglesia de Cristo, que está siendo zarandeada, siendo probada, sufriendo turbulencia, persecución, pero su maestro, el capitán, dormido en el cabezal. O sea, enseñándonos a que reposemos. Así es, tiene el control y tiene el poder. Ahorita lo vimos y Luis hizo mención de la soberanía y el poder de Dios sobre todo lo creado, su creación. Y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este tenía hombre viejo, desde luego, pero además era un poseso. O sea, aquí estamos hablando de un caso de posesión demoníaca, aparte de lo que es el hombre viejo. Porque esto es un hecho, ¿verdad? Que hay posesiones y las hemos conocido. Que tenía su morada en los sepulcros. Este endemoniado gadareno somos nosotros. El que no lo ve así, pues no va a ver nada. Va a haber un relato histórico y punto. Porque espíritu inmundo, pues no es echar espumarajos y... No, espíritu inmundo es... Todo pecado es un espíritu inmundo. No importa que para el mundo sea normal y nos parezca muy lógico. El espíritu de fornicación, no nos dice la escritura qué clase de espíritu, ¿no? Pero vamos a ver, porque este estaba, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, que estaba muerto espiritualmente como estamos nosotros. Nadie podía atarle, nadie nos puede atar, pero el diablo nos tiene atados, ¿verdad? Sí. Ni aún con cadenas. Esto nos dice que nadie puede atar el pecado más que aquel que ya venció. O sea, por sí no podemos atar. No podemos. Ni con cadenas, ni con psicoanalistas, Exacto. ni con drogas, ni pastillas, ni con religión, ni con diezmo, Amén. ni toda esta basura. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Bueno, sabemos que el que no está con Cristo está dominado por Satanás. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ahí está la autodestructividad, el autoodio, que pues necesariamente se manifiesta, porque... Odiándonos. Claro, no importa que ellos hablen de amor, ve y checa las obras y ve a ver si no se odian en el fondo, cómo están viviendo. Porque para mí una persona que trabaja como frenético y desaforado es autodestructivo 100%, o sea, no necesito que se metan droga para decir se está destruyendo. Por ejemplo, mi mamá me dijo, es que Alan tomaba todos los días, ¿verdad? Digo, sí, como tú. Alan era vicioso, sí, como tú eres viciosa, de libros, de cine, de amigos, que no son vicios, no son adicciones. Es muy fácil juzgar a los demás, pero el que juzgue será juzgado. Y nadie podía atarle y él se hería porque, bueno, pues esto es el diablo que quiere que nos odiemos y odiemos a todos, ¿verdad? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué fue hasta este lugar horrendo? Cristo. Para salvar A este necio. Había muchos endemoniados, había muchas mujeres samaritanas, en especial. Él vino a salvar a lunáticos, a enfermos, a endemoniados, a lujuriosos y a puercas y a prostitutitas también, como yo y tú. Bueno, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí es otro caso, Luis, en el que podemos ver que Yeshua escondió su identidad, porque aquí vemos que el demonio
Aunque dice clamando a gran voz, no dice el demonio. En otras ocasiones sí dice los demonios le dijeron. En esta ocasión es él. ¿Qué tienes con nosotros, conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es claramente un demonio hablando por medio de este gadareno. Pero, y por ejemplo, eso de que hayan sido una legión, él era como que el mayor hablando por todos, o todos hablando en una sola voz. Uno, el mayor hablando por todos. O sea, él se identificó frente a quién estaban. Sí, pero el hecho de que diga Hijo del Dios Altísimo no quiere decir que sepa que es Dios hecho carne. Porque partimos de la premisa que así como Adán y Eva fueron engañados, también él, ¿no? Pues Cristo le pagó con el mismo guante, engaño. Porque si a mí me lleva Satanás, o sea que Satanás no es el que nos puede llevar porque ninguna autoridad tendría, pues yo soy pecador, pero Cristo no era pecador. Entonces ahí sí infringió gravemente la ley. Por eso es de que no alcanza redención. Satanás. Le dio muerte al Hijo de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces aquí vemos también, se refleja cómo los demonios huyen. Pero si hablamos, porque si no decimos el nombre de Cristo, pues se van a instalar y siempre vienen con sus amiguitos, ¿no? Pues este no dice nada, vente, lujuria, vente placer, vente vanidad de vanidades, vente víctimas, vente lujuria, porque este está dormido, no dice nada. Bueno, pues esto es una guerra espiritual. Y inmediatamente Cristo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ok, salió ese espíritu, pero el hombre viejo seguía ahí y es el que está luchando constantemente. Este espíritu inmundo, digamos que era una posesión que este gadareno tenía, extra de lo que ya de nacimiento traemos a causa del hombre viejo. Y bueno, viene la pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Esto es una revelación tremenda. Muchos pecados, muchos demonios. Los demonios son pensamientos, son espíritus. Es que creemos que son como los que pintó el Bosco en el... No, hermano, son pensamientos. No son cucarachas así horrendas. O sea, se pueden representar como cosas así, pero obviamente hay que verlo como es. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios. Ahí está otra vez la sumisión de Satanás. Así es, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces reconocen los demonios toda la autoridad que Cristo tiene, ¿no? Porque le piden permiso. Amén. Y toda boca y toda rodilla también de los demonios. Sí. No que tengan rodillas, es un decir, que se someten, que se humillan, que son vencidos. Y luego Jesús les dio permiso. Entonces vemos la autoridad. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, no el hombre viejo, sino estas posesiones demoníacas, no sé, seguramente este hombre estuvo un rato en una secta satánica o ve tú a saber, ¿verdad? Pero las sectas satánicas, que las hay, o de ocultismo, son reales y hacen un daño terrible. Y les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, ¿cierto? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Muchos judíos han aquí hablado mal de Cristo, que no le importó la vida de los cerdos, permitió que 2000 cerdos se mataran. Yo leí los libros. Ok, hermano. Bueno, estos no entienden, ¿verdad? Ok, hermano. Y los que apacentaban los cerdos, bueno, muy bien, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y bueno, quedaron locos. Y bueno, pues somos nosotros que nos ha dado juicio cabal, lucidez, nos ha sacado de la demencia. Digo, yo francamente me declaro sin Cristo un demente. Sí, yo también. Así, de psiquiátrico.
Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Otra vez tenemos que tener cuidado de no hacer la lectura mala. Esto no quiere decir que ya no había demonio en él, que ya no había pecado en él. Obviamente había pecado en él, y a partir de ese momento, si es que este gadareno continuó hasta adelante, debía de estar ahí donde leímos ahorita el 28, 5, 6 de Isaías, sentado en silla de juicio, rechazando. Hablando a su familia. Eso es parte. Claro, si no hablamos, pues increíble. Este sí habló, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué no quieren a Cristo? Porque aman más las tinieblas, no quieren que sus obras sean reprendidas. Juan 3. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y da testimonio. Da testimonio cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, perdonándonos todos los pecados, dándonos nueva vida. Y se fue y, bueno, comenzó a publicar, empezó a hablar, increíble, como Pablo. Luego empezó, poco a poco se fue llenando. No vamos a ver un Pablo ahí súper poderoso. 14 años lo llevó, ¿no? Estuvo un ratísimo, claro, cotejando, viendo en el desierto de Arabia. Tuvo un levantamiento fuertísimo. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros, pues publicar. Decápolis, un conjunto de 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho el Señor, principalmente sobre en la cruz. Y unos se maravillan, y otros se ríen, y otros se mofan. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Como hoy vemos una gran multitud en pos de él, pero la gran multitud no obedece. ¿Por qué? Interpretan, suavizan la palabra, aumentan, quitan, mezclan. Bueno, pues así no se puede. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, o Jairo, como Jairo Campos, el dentista. Sí. Okay. Aquí venía Jairo al San José. Sí, consultorio de Jairo Campos. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Oye, era un principal, andaba de púrpura, tenía choferes, tenía casota. Pues sí, pero se humilló, reconoció que era un cerdo. Y le rogaba mucho diciendo: Señor, mi hija está agonizando. No viene a decir soy un pecador, no, van por la sanidad, nada más. Y se las concede, pero como gancho para que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, la enfermedad vuelve y peor. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, ok, sí, si Cristo nos da de su Espíritu Santo, sí. Si un pastor pone sus manos sobre nosotros, no sucede nada. O sea, no va a pasar de una autosugestión que en 3 días va a pasar. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre o una enfermedad, 12 años consultando médicos, consultando astrólogos, yendo de aquí para allá, y había sufrido mucho de muchos médicos, ¿verdad? Los médicos nulos y vanos que dice Job de sus amigos, y gastado todo lo que tenía, ¿verdad? No solamente dinero, fuerzas, esfuerzos, esperanza, todo se lo gastó. Y nada había aprovechado, porque pues solo Cristo puede sanar. Antes le iba peor, cada vez peor, nos va a ir peor si seguimos recurriendo a los médicos del mundo. Porque en el mundo hay también médicos del alma, entre comillas. ¿Quiénes serían? Los psicólogos. Los psicoanalistas se presentan como tal. Sí. Sanadores del alma. Sí, ¿no? Y ya también los neurólogos tratan de, no, pues es que aquí el hemisferio está dañado, la corteza cerebral, hay que ponerle ahí litros. Los psiquiatras también. Los psiquiatritas, claro, también, así es. Ok, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Bueno, esta sí traía fe, no le importaba el qué dirán, no le importaba hacer el ridículo. Público. Y mientras, así es, porque eso es lo que más le agrada a Dios, que lo confesemos en público. No a la hora de que nos vengan a preguntar, oye, ¿tú en quién crees? No nos vamos a esperar a que alguien nos venga a preguntar en quién creemos o cuál es nuestra religión. Bueno, sabemos que lo nuestro no es religión. Y tocó su manto, ¿verdad? De ahí han sacado la iglesia apóstata del manto sagrado. Y bueno, también hablando del manto de Elías. Sobre todo esta idea del manto viene del de Elías. Y también agarrado de aquí. Ok. Y el manto consagrado de Franklin, ¿verdad? Así es. Mañana lo pasan otra vez. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel aceite. Bueno, Cristo puede sanar
todas las enfermedades corporales posibles, como no, si puede sanar la más grande enfermedad, la del alma, la del pecado. Pero de nada sirve sanar el cuerpo si el alma... Así es. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, entonces otra vez, Cristo es poder. Si tocas a Cristo, vas a recibir poder. Lo estamos viendo claramente. Ahora, ¿poder para qué? Para echar fuera. Exacto. Poder para amarnos, para perdonarnos, para vencer la envidia, vencer los celos, toda esta basura. Bueno, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué no sabía? Sí sabía, pero ahora tenía que la mujer salir, la confesión pública. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que ahí está otra vez una irreverencia de los discípulos? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y perdónanos, hermano. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, y obviamente sabía quién, porque Jesús conoce a todos. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido la sanidad que recibió, el poder recibido, vino y se postró delante de él. Todo esto en público, no como Nicodemo, que fue a buscarlo exactamente cuando ya no había nadie. Y le dijo toda la verdad. ¿Qué es decir toda la verdad? Que somos pecadores, que somos unos puercos, que hemos fornicado, que hemos matado, que hemos robado. Bueno, que le dijo toda la verdad. No nada más le dijo: sí, yo fui la que te toqué. No, decir toda la verdad es confesar. Bueno, como confesó la samaritana, ¿no? Porque ya después de eso también le dijo: no, pues no son 5, son 50. Sí. Porque es una ironía. No tenía 5, había tenido 50. Y el que aún tienes hoy no es tu marido. Ok, vinieron de la casa de la principal de Jairo diciendo: tu hija ha muerto. Bueno, ahí está, que se enojó conmigo, ¿verdad? Porque se lo dije tajantemente, pero Cristo en Juan 11 le dijo así a sus discípulos: Lázaro ha muerto. No viene: oye, siéntate, prepárate, te tengo que decir algo. Bueno, ¿somos niños o ya o qué? Bueno, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido en hecho, se postró delante de él y confesó toda la verdad, confesó sus pecados. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Bueno, pero la fe es un don de Dios, no es nuestra fe, porque hay muchos que dicen: yo tengo mucha fe. Pues sí, tendrás mucha fe, pero de Dios. Y si Dios quiere, te la quita. Si andas desengreído, te la va a quitar. Te ha hecho salva. ¿Salva siempre salva? No. Ve en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Necesitamos esta paz para poder enfrentar las tribulaciones, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y quedas sana de tu azote. Bueno, espiritualmente en primer lugar. Culpas. Y también este flujo que tenía, ¿verdad? Imagínate, pobre mujer. Sí, me imagino. Pues sí. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Bueno, muchas veces viene así Satanás, ¿verdad? No, pues ya no te va a hacer caso, ya no le llames, ya no te escucha. ¿Para qué lo molestas? Está muy ocupado Dios. Ay, sí. Ok, sí, está ocupado de nosotros. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Otra vez la fe, creer es tener fe, a eso se refiere. Confianza, fe, ok. Y no permitió que le siguiese. O sea, fe realmente viene de fide, ¿no? De fiarse. Fiarse de alguien. ¿De quién? De Cristo, de su palabra. De emuná también, ¿no? De la fe. Emuná en hebreo, así es. Emuná es fe en hebreo. Así es. Y la manejan mucho los judíos, pero no en Cristo, entonces se les va la onda. Sí. En Dios, en Hashem. Sí. Yeshua Adonai mejor. Amén. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Juan y Jacobo, hermano. ¿Por qué estos tres? Porque tenían fe, porque creían. Claro, estaban pegados. Así es. Es curioso que aparezcan estos tres, ¿no? Porque siempre aparecen también en el monte de la transfiguración, así es. Sí, en varias ocasiones. Y son prácticamente como que los pilares de los autores del Nuevo Testamento. O sea, sí. Recopilando a Pablo y a ellos tres, casi están ahí el 90% de los autores del Nuevo Testamento. Así es. Y ahí iba a ser un gran milagro, pero como había muchos incrédulos, no dejó entrar a los incrédulos, sino solo a estos tres que pues no iban a dudar, aunque Pedro dudó después, ¿me entiendes? Pero bueno. Ok, y dudó muchas veces más, porque vienen estas cosas. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, pero pues, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza,
Vamos a Tesalonicenses, ¿verdad? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué están en este sentimentalismo ahí, cortándose las venas? ¿Por qué no tienen fe? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, ellos pensaban realmente que decía Cristo, no, pues está dormidita nada más, pero aquí se refiere como está muerta. Mas él, y entrando dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, en este caso echó a los incrédulos, tomó al padre y a la madre de la niña, que aunque quizás pues estaban ahí devastados, y con tal de que le sanaran a su hija, pues lo que Dios mande. Cuando estamos en tribulación, a cualquier cosa recurrimos, ¿no? Pues que vete con el brujo ahí en la Portales para con la de las cartas. Con la de las cartas, vete con los amarres, ¿sí? A los amarres, así es. Nuevo Líbano. Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Bueno, todo levantamiento es de los muertos, de la muerte espiritual. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, ya era una gran pecadorcilla, ya a los 12 ya te masturbas. Y se espantó, sí, claro, y se espantaron grandemente. Después este miedo, a los que siguieron, se volvió en temor, se decantó, se purificó, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿De comer qué? Palabra y también físicamente para que se recibiera fuerza física, claro. Y bueno, otra vez nada más vemos aquí que la fe sí trae milagros. ¿Por qué operó el milagro? Tenían fe. Ok, Pati, ¿algún comentario? Sí, Eli, definitivo tenemos que creer como los niños para poder, como los niños, creer y no cuestionar al maestro. Y después todo viene por añadidura, o sea, él va dando el crecimiento, nos va haciendo más valerosos, en el sentido más fuertes. Claro, sí, gracias. Para saber espiritual. Exactamente. Por eso la armadura de la fe es tan importante, ¿no? Sí. Y no es por obras, sino por gracia. Así es. Sí, porque ¿qué obra hizo el Gadareno? Ninguna. Dime. Y esta mujer, pues su única obra fue tener fe. Así es. Creer. Luis. Ahí es curioso la primera historia, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, una cosa teológica ahí que pasa en esta historia es, aquí es mencionado un endemoniado. Esta historia también paralela, pero en Mateo 8 dice que eran 2 endemoniados. Entonces una buena pregunta es qué pasó ahí, ¿no? Y lo que podríamos son ver... las aparentes discrepancias que los críticos bíblicos han dicho. Bueno, aquí aparece un endemoniado y en el otro evangelio 2. Ok. Y aquí lo que podemos ver es que hay una explicación, por ejemplo, de Mateo y Marcos. De ellos dos, Mateo era el testigo ocular porque él era de los 12, o sea, entonces él dice, eran 2, yo los vi, ¿no? Y la historia de la iglesia acostumbra decir que de esos 2 nunca falta el que vuelve atrás, entonces uno volvió a ser el mismo, pero hubo otro que se agarró de los cristianos, de los primeros discípulos, y que cuando se escribe el evangelio de Marcos, él está vigente ahí entre los testigos, entre los colaboradores, y de ese se habla. Así es, y ya nada más aquí Marcos relata la conversión del que sí permaneció. El otro ya no mereció, en Mateo, que apareciera porque volvió para atrás, como los leprosos de 10, 9 volvieron atrás. Sí. Sí, entonces esa sería la explicación de Mateo, testigo ocular 2, Marcos 1, el que permaneció, ¿no? El que no volvió atrás. Otra cosa curiosa que es de aquí, de este, por ejemplo, Qué curioso es poder ver cómo Dios hecho carne, porque dice, ve y cuenta las cosas que Dios hizo en tu vida, y el Gadareno no fue a decir lo que Dios hizo, sino lo que Jesús hizo. O sea, una forma de reconocer al Hijo del Dios Altísimo, como más bien aclarando lo que lo hizo fue Jesús, o sea, Dios en la persona de Jesús, como a nosotros también nos sacó de esas prisiones, ¿no? De esas cadenas, sí, de los grilletes esos. Y finalmente, ya resumiendo un poco las 2 últimas historias, pues qué discrepancia, ¿no? Que mientras una niña nacía, una mujer se enfermaba.
Y 12 años después, esa niña que nacía moría, y 12 años después, esa mujer de la que padecía el flujo, tenía 12 años. Paralelismo. Sí, porque era una niña de 12. Talita tenía 12 y esta mujer 12. 12 años. Y es curioso ver cómo, aunque cada quien tiene dos vidas diferentes, dos enfermedades diferentes, de maneras diferentes nos llama a Dios para obrar en nuestra vida, ¿no? Así es, Luis, así es. Bueno, Pati, Luis, Rolando, Dios te bendiga. Gracias, yo soy muy feliz de estar con ustedes y la familia de Dios, y queremos que tú que escuchas este mensaje también puedas encontrar la paz, el reposo, el poder, la autoridad, la sanidad que Cristo da, como la dio a esta mujer que padecía del alma y también del cuerpo, y también a Talita, la hija de Jairo, que por la simple fe encontró la sanidad. Y esta vez fue la fe del padre, porque ni siquiera fue la fe de la hija. Así es. Y bueno, pues todo el capítulo enfatiza en la fe y en el poder y la autoridad que hay en Cristo, ¿no? De tocarlo. Y la manera de tocarlo, pues, ¿cuál es? Pues creyendo en Él y obedeciendo. Dios te bendiga en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Hasta la próxima. Amén.